Bienvenidos al estudio que tenemos todos los jueves. Hace 8 días no pudimos darle seguimiento porque por causa de la luz fue imposible estudiar lo que vamos a estudiar hoy. Pero bueno, el día de hoy toca reflexionar sobre el libro de los Salmos. Yo creo que es uno de los dentro y fuera del ámbito cristiano. Abran sus Biblias, por favor, en Salmos, capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los Salmos. Bueno, el libro de los Salmos está en nuestro canon exactamente a la mitad. Si usted cierra su Biblia y la abre a la mitad, usted va a encontrar los Salmos. Y bueno, antes que nada, vamos a preguntarnos qué significa salmos. Esta palabra salmo o salmos, su nombre literalmente tiene que ver con la expresión de un rasgueo de cuerdas. Los salmos son básicamente cantos, son oraciones con una mezcla de alabanza, y se llaman salmos porque la palabra salmos, si vemos el nombre de este libro, viene de un concepto hebreo que significa un rasgueo de cuerdas. Lo que hicieron nuestros hermanos ahorita con las guitarras fue rasgar precisamente las cuerdas. En aquella época no existía la guitarra, obviamente. De hecho, el instrumento que probablemente se tocó fue la cítara. No sé si la han escuchado. Posteriormente a la cítara se desarrolla un tipo de que se conoce como el que se hacía con tripa de gato y es lo que se usaba para tocar. En ese sentido, Salmos, ya desde su nombre, está implicando la esencia del libro. ¿Qué son los salmos? Música, cantos, un rasgueo de cuerdas. Y de hecho deberíamos recordar que precisamente el rey David, que era un cantor en Israel, cuando rasgaba la cítara y cantaba, y el rey Saúl se calmaba ante el tormento que le daba un espíritu inmundo, no era solamente la música lo que lograba calmar al rey Saúl, sino la alabanza de la música, es decir, letra y contenido que tenía que ver con el Dios de Israel. ¿Se entiende la idea? Y por eso llamaba a David para que lo pudiera tranquilizar. Bueno, en ese sentido se debe entender que los salmos son cantos que iban acompañados de un instrumento de cuerdas propiamente. Bueno, con respecto al autor, me gustaría preguntarles, ¿quién es el autor de los salmos? ¿Alguna idea? Bueno, claro, el autor divino es Dios. El autor de toda la Biblia es Dios. Pero vamos a hablar de los autores humanos. ¿Quién fue el autor de Salmos? Bueno, uno de ellos es el rey David, el más famoso, el más prominente. Algunos salmos los escribió Salomón, otros Moisés. Bueno, vamos a la pantalla. El autor, David, el rey famoso de Israel. A él se le atribuyen 73 salmos. Es una buena porción.
aunque la autoría de 50 salmos es desconocida. 50 salmos quedan volando porque no sabemos exactamente a quién le corresponde. Los salmos restantes fueron escritos por Asaf, que aparece mucho, ¿verdad?, en los salmos. Los descendientes de Coré. También tenemos salmos de Salomón, de Moisés, de Emán, el esraíta, y Etán, el esraíta. Tenemos ahí en un total como unos 6, 7 autores humanos en los salmos, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál es la fecha de los salmos. Si los autores son diferentes, si Salomón y David pues fueron contemporáneos, pero Moisés no, eso nos debe indicar que son diferentes fechas a razón de los diferentes autores, ¿sale? O sea, no hay una fecha exacta. El tema de los salmos. ¿Cuál es el tema de los salmos? Pues es un libro muy peculiar porque, a diferencia de los otros libros que hemos examinado, los salmos no tienen un tema en particular, sino varios temas. Hay una diversidad de temas en los salmos. No hay un énfasis, como sí lo hay tal vez en Jueces, donde el tema central tiene que ver con que el pueblo hacía lo que bien le parecía, pero aquí no, aquí los temas son variados y más adelante lo vamos a examinar. El propósito es lo mismo. Si los temas son variados, el propósito también es variado. Son diferentes propósitos los que tenemos en los salmos. Y antes de que Dieguito le dé clic, pregunto, ¿cuál es la naturaleza literaria de los salmos? Poesía. Pero le vamos a agregar algo más. No solo es poesía hebrea, porque existe la poesía occidental, que se caracteriza por la rima y ¿qué más? La métrica. Pero la poesía hebrea no. La poesía hebrea se caracteriza por los acrósticos y por los paralelismos. Es una poesía totalmente distinta. Bueno, si queremos entonces introducirnos a la poesía hebrea, pues los salmos son un buen ensayo. Vamos entonces a lo que nos va a llevar un poquito más de tiempo, que es la estructura del libro de los salmos. A ver, la estructura, hermanos, yo creo que es bastante grande, ¿no? Porque ¿cuántos salmos tenemos? 150 salmos. ¿Alguien se lo sabe de memoria, algún salmo? Yo creo que algunos, ¿no? Salmo 23, Salmo 91, ¿qué otro? Salmo 9, 19 también. El 119, ¿cómo ven? No, ¿verdad? Está largo. Bueno, son muchos salmos, ¿no? 150. Y tal vez hay versículos que son famosos dentro de los salmos. La estructura realmente está dividida en 5 partes. Porque los salmos, tengo que dejar en claro, no es un libro. Los salmos es la composición de 5 libros. Noten cómo inicia en su Biblia, probablemente dice el libro 1, en el capítulo 1, ¿no dice así? En algunas Biblias dice el libro 1. No sé si notan, si alguien tiene 20 y 20 en los ojos. Notar que dice el libro 1. Bueno, entonces en cuanto a la estructura, el libro primero abarca del capítulo 1, o del Salmo 1 más bien, al Salmo 41, que termina con una doxología y un doble amén. Vean, por favor, en sus Biblias, Salmo 41, verso 13. Repito, los salmos no son un libro, sino 5 libros. ¿Sale? Salmos, capítulo 41, verso 13. ¿Lo tenemos? Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué dice inmediatamente? Libro 2 o libro segundo. Empieza un segundo libro. Entonces, ya con esto quiero dar a entender que los salmos son un ensamble de 5 libros que debemos considerar. El libro 2 o el libro segundo abarca del capítulo 42 al capítulo 72,
que termina con una doble doxología, un doble amén y la leyenda. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, sobre todo, el libro segundo tiene un gran contenido del rey David. Vean, por favor, Salmos capítulo 72, versículo 18 al 20. ¿Lo tenemos? Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Inmediatamente, ¿qué tenemos? El libro tercero. ¿Quiénes tienen una traducción que les va indicando los libros? ¿La mayoría? Ok, entonces el libro tercero, ¿en dónde inicia? En el Salmo 73 hasta el Salmo 89, que termina como el libro primero, con una doxología y un doble amén. Vamos a ver capítulo 89, verso 52. Bendito sea el Señor para siempre, amén y amén. Y entonces, no sé si van notando que las frases son como muy parecidas y nos están indicando el final de cada libro. El Salmo 90 es el inicio del libro cuarto, ¿sale? Y abarca del Salmo 90 hasta el Salmo 106, que termina con una doxología, un amén y un aleluya. Bendito el Señor Dios de Israel. Salmo 106, verso 48, por favor. Sí, es una forma de enfatizar, confirmar la verdad, o en este caso la declaración que se hace sobre Dios. Por ejemplo, Dios es bendito por los siglos de los siglos. Ellos dirán sí, pero lo confirman dos veces, amén y amén. 106, verso 48. Bendito el Señor Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. La doxología, el amén, es básicamente la clave para darnos cuenta en dónde termina cada libro. Y por último, tenemos el libro quinto, es el último libro, que abarca del Salmo 107 al Salmo 150. Bueno, termina con el Salmo 150, que comienza y termina con un aleluya, alabad a Dios, y es en sí mismo un prolongado aleluya. De hecho, lo tenemos como canto, ¿no? Lo cantamos. ¿Cómo inicia? Alabad a nuestro Dios en su santuario. Salmo 150, por favor. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Bueno, pregunto, ¿qué son los ensamblado de 5 libros? Y la palabra salmo significa un rasgo de cuerdas, básicamente, ¿no? El instrumento común de la época era la cítara, una especie de arpa o de guitarra extraña que se usaba precisamente para entonar estas oraciones. Y bueno, como dirá en la pantalla, el libro de Salmos en realidad es la colección de 5 libros. El libro de Salmos no tiene capítulos, sino salmos. Ejemplo, no se dice Salmo capítulo 23, se dice el Salmo 23. ¿Se entiende la idea? Aunque no estamos condenando a nadie porque a todos se nos puede pasar, ¿no? Que digamos, vamos al Salmo capítulo tal. Pero basta con que se diga Salmo 23, Salmo 8, Salmo 154. No, ¿verdad? Ese no aparece. Pero se entiende la idea.
Ahora, con respecto a la estructura, como la estructura es muy larga, lo que hicimos en este caso fue clasificarla por temas, ¿sale? Les voy a dar diferentes temas con respecto a los salmos. Inciso A, tenemos salmos que hablan sobre la naturaleza. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? ¿Alguna idea? Salmos que hablan sobre la naturaleza. ¿Han leído algún salmo de esos? El 10. Su amor. ¿Qué? Con la lo que se hace básicamente es inspirarlos a seguir adelante como nación y como pueblo.
¿Nos está escuchando? Sí. Inciso C, otro tipo de salmos, son salmos didácticos. A ver si vamos a... Los de la vieja tecnología. Bien, entonces los salmos didácticos, ¿de qué tratan? Son salmos que abundan en consejos morales, éticos y religiosos. ¿Se entiende la idea? Son salmos de enseñanza. Son salmos que abordan la conducta humana, el cómo podemos comportarnos y desarrollarnos como seres humanos, como pueblo de Dios. Entonces estos son salmos didácticos. Ejemplo, el Salmo 1. ¿Quién se sabe el Salmo 1? A ver, vamos a escuchar a David y a Greta en voz alta, los dos juntos. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, ya con esto que escuchamos nos dimos cuenta de dos cosas. Lo primero, que sí se lo saben, y lo segundo, que este salmo es didáctico. Nos ayuda a saber cómo reaccionar con respecto a esta vida. Tiene enseñanzas morales, espirituales, etc. Inciso D, tenemos salmos que son mesiánicos. Los salmos mesiánicos claramente son salmos que tienen que ver con profecías acerca del Mesías, ¿sale? Profecías sobre nuestro Salvador. Estos salmos son el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 72 y el Salmo 110. Y para mí estos serían como los más importantes por su contenido mesiánico. Bueno, se presenta al Mesías en su carácter divino humano, en su humildad y exaltación, en su sufrimiento y gloria, en su servicio sacerdotal y dignidad como rey, y en el triunfo final y la bienaventuranza de su reino eterno. Quiero que veamos, por favor, el Salmo 2, nada más para darnos un ejemplo. ¿Lo tenemos? Salmo 2, está cerquita, ¿verdad? Verso 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Empieza una profecía, noten, ¿cómo dice? Se levantarán los reyes de la tierra. Específicamente les voy a decir quiénes: Herodes y Poncio Pilato, ¿sale? Y príncipes consultarán unidos, les voy a decir específicamente quiénes: Anás y Caifás, con todos los ancianos de Israel, contra el Señor y contra su ungido. Se está profetizando el evento de Herodes, Poncio Pilato y los príncipes de Israel que llevaron al Mesías al sufrimiento y a la cruz. Ellos dijeron en el verso 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Es precisamente, hermanos, en este salmo que se desarrolla el concepto teológico del Hijo unigénito de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy
Es de este salmo que el apóstol Juan extrae el título Hijo unigénito de Dios, el único en género con el Padre eternamente. Porque ¿cuándo lo engendró? Hoy. Es una expresión que siempre está en continuo, ¿se entiende? Un verbo que nunca deja de ser, hoy. No lo engendró ayer ni mañana. ¿Cuándo lo engendró? Hoy. Y siempre es así, hoy. Eternamente el Padre y el Hijo, esa es la idea, es una expresión figurada, comparten la misma naturaleza, la misma dignidad, el mismo poder. Debo reiterar que engendrar no significa crear, ¿sale? Entonces, sigue diciendo el verso 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, el Padre obviamente, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es como si nos dijera lo mismo que Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tenemos muchos salmos mesiánicos, al menos tenemos 5 importantes y sobresalientes. En el inciso E tenemos salmos penitenciales. ¿A qué les suena esto de penitenciales, hermanos? A penitencia, ¿no? Y no sé si sea la palabra más correcta, pero es una palabra que hemos manoseado mucho y que la entendemos ya como un signo de dolor, de arrepentimiento. Bueno, los salmos penitenciales sí tienen que ver con oraciones de dolor, contrición, de arrepentimiento. Y tenemos el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38 y el Salmo 51, 102, 130 y 143. De todos estos, el más famoso, sin duda alguna, ¿cuál es? El 51, que es el salmo penitencial que refleja el dolor y el arrepentimiento ¿de quién? Del rey David. Entonces, estos salmos son penitenciales. Tenemos en el inciso F, estos están interesantes, a ver si nos podemos detener un poco en estos. Son salmos, ¿cómo dice? Imprecatorios. ¿A qué le suena imprecatorio? ¿Perdón, hermano? Bueno, sería implicatorio, pero en este caso es imprecatorio. ¿Isra? Sí, son salmos donde el salmista le pide a Dios o le está orando a Dios para que derrame su furia sobre sus acosadores, sobre sus perseguidores. Tal vez la imagen más fresca que tenemos es la imagen del rey David orando para que Dios derrame su juicio ¿sobre quién? Sobre aquellos que lo están acechando. Entonces, en estos salmos también vamos a encontrar expresiones como destruye a los malditos, que es una expresión muy fuerte, ¿no? Yo no me imagino al hermano Frank orando así por aquellos que le hacen daño, ¿no? Y diciéndole a Dios, destruye a los malditos, ¿no? Pero son salmos que tenemos en la Biblia y tenemos que examinar y tenemos que explicar. Pero ¿qué hacemos con estas oraciones imprecatorias? Imprecatorias significa una oración que exige venganza, que busca justicia, ¿se entiende? Que está buscando el sufrimiento de aquellos que han hecho lo incorrecto. Bueno, imprecatorios tenemos al Salmo 35, 52, 69, 83 y 109. Varios salmos censuran o maldicen a los enemigos de Dios y de su pueblo, por lo cual su tono parece contrario al espíritu con el cual Cristo declaró que deberíamos tratar a un enemigo. Por ejemplo, Cristo que dijo en Mateo 5:44, oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren, esta expresión, amar al prójimo y aborrecer al enemigo, ¿era de alguna manera la imagen que presentaba la ley de Moisés, sí o no? Pensémoslo un poco. Entendiendo que prójimo es el próximo, el cercano, y entendiendo que desde la ley Dios le ordenó a los israelitas exterminar a los enemigos, esta idea era una idea bastante aceptada y hasta cierto punto justa para los cristianos y los discípulos de la época. Pero Cristo les dirá, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, en la mente de muchos discípulos es como si ellos pensaran o dijeran, pues nos está diciendo que hagamos lo contrario a lo que exigió en los Salmos, por ejemplo, el rey David, ¿no? Y debemos recordar una cosa, que la ley de Cristo o las enseñanzas de Cristo no contradicen las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero son más justas, son más exactas, son más profundas. Ahora, para aclarar esto, algunos expositores, que han sido diversos, han ofrecido las siguientes sugestiones de diverso valor. Vamos a ver algunas. Número 1. La expresión de amenaza puede entenderse más como profética que como imperativa, es decir, no es como que ellos están queriendo que se les destruya, sino que en su oración más bien se está profetizando lo que les puede o les va a ocurrir. ¿Se entiende la idea? El salmista prevé el castigo. Este no sobreviene en respuesta a su petición. Los verbos que expresan vivo deseo de venganza pueden considerarse como advertencias más bien que como expresiones de anhelo. O sea, lo que tratan de explicar en este primer punto, para profundizar un poquito más en los salmos imprecatorios, es que el salmista, cuando tiene salmos imprecatorios, más que un anhelo, lo que tiene él es una advertencia para estas personas si es que siguen viviendo de la manera en la que están viviendo. Vamos a ver algún salmo de estos. Vean el Salmo 69, por favor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De hecho, este es un salmo mesiánico, ¿no? Porque lo menciona también para el Mesías. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y bueno, y sigue hablando de cómo lo han hecho sufrir, y probablemente más adelante exige de alguna manera justicia o advierte sobre la justicia de Dios a estos perseguidores. Bueno, número 2, otra cosa importante a considerar, el carácter concreto del pensamiento y la expresión de los hebreos tendía a asociar al pecado con el pecador como una sola cosa. No sé si han escuchado ustedes una frase popular y que yo creo que se tiene que explicar nada más,
que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo creo que la frase tiene cosas que son verdad y tiene cosas que están en tela de juicio. Por ejemplo, hay que ser honestos con esto. ¿Dios aborrece el pecado o no? Eso sí. Ahora preguntémonos, ¿Dios aborrece al pecador? Me gustaría escucharlos, hermanos. ¿Dios aborrece al pecador o no? Y fíjense, y el hermano cita el Salmo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, no a los Salmos, encontramos que muchos pasajes indican que Dios ama al hombre, incluso si es un pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No me digan que no amo a los pecadores, porque los que conforman este mundo son pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Sí, Dios no los ama por ser pecadores, los ama a pesar de ser pecadores. Pero ¿por qué tenemos salmos en donde directamente se dice Dios aborrece al pecador? Bueno, porque en la época de los salmistas, en el Antiguo Testamento, no se hacía una diferencia entre pecado y pecador. En el Nuevo Testamento sí se hace esa distinción. Ejemplo, cuando Pablo habla del hombre en Romanos, sí hace una distinción entre el hombre y su pecado. No lo está desligando de su naturaleza ni de sus responsabilidades. Pero en los salmos no. Quiero que vean un salmo de esta naturaleza, el Salmo 5, por favor. Creo que es el 5:4. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Nosotros sí nos complacemos en la maldad, hermanos? ¿Cómo ven? Pues muchas veces sí. Muchas veces no, pero muchas veces sí. ¿El impío se complace en la maldad? Sí, totalmente. Dios no. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Qué dice después? El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué dice después? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que aborrece la iniquidad o que aborrece a los inicuos? Porque en el tiempo de los salmos, reitero, no se hacía diferencia entre el pecado y pecador. Regresamos a lo que teníamos escrito en el punto número 2. El carácter concreto del pensamiento y la expresión de los hebreos tendía a asociar al pecado con el pecador como una sola cosa. A la mente hebrea le resultaba difícil albergar la idea abstracta del pecado, salvo en la forma en que lo veía personificado en el pecador. El pecado y el pecador no eran separados, sino compañeros inseparables. Destruir al pecado equivalía a la destrucción del pecador, ¿se entiende? Por eso en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que no hay esa distinción. El Nuevo Testamento sí nos da una distinción clara, porque en algún momento nosotros seremos hombres, seremos humanos sin pecado totalmente cuando llegue la resurrección. Pero debemos dejar en claro entonces la frase popular, porque yo lo que he notado es que no se explica plenamente, se explica a medias. ¿Dios aborrece el pecado, sí o no? ¿Dios aborrece al hombre? No, no lo aborrece. No, Dios ama al hombre, pero no porque sea pecador, ¿se entiende? Sino a pesar de que es pecador. Acuérdense también que la revelación se fue dando de manera gradual y tenemos la luz del Nuevo Testamento para afirmar con claridad lo que es. Por otra parte, entran otros factores como las figuras de dicción, como los antropopatismos, que ya los mencionaremos después. Bueno, número 3, los hebreos creían que eran representantes escogidos de Dios entre los impíos, a la fecha lo creen. Por eso consideraban que un ataque de los paganos dirigido contra ellos era un pecado contra Dios y por lo mismo se sentían obligados a contraatacar. ¿Se entiende la idea? Si me atacan a mí, dice el hebreo, es como si atacaran a Dios mismo. Entonces, destrúyelos. Esa es la idea. Número 4. Hay que entender las acusaciones contra el pecador en armonía con el marco histórico de los tiempos en los cuales se escribieron.
entonces la gente se expresaba con vigor y con vívidas figuras de lenguaje. Reitero, figuras de lenguaje. Por ejemplo, el Salmo 2, hermanos, versículo 4. Salmo 2, verso 4. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? El que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. Hermanos, en esta declaración de David, donde David dice que el Señor se reirá de Poncio Pilato, de Herodes y de los príncipes de Israel, ¿ustedes se imaginan que Cristo, en el día del juicio, cuando dé la sentencia a estos personajes y sean arrojados al tormento eterno, ¿ustedes se imaginan a Cristo riéndose y burlándose de ellos? ¿Sí o no? Pues no. ¿Pero por qué el texto dice eso? De la misma manera que dice que Dios aborrece al pecador, aquí el texto dice que Dios se ríe y se burla. Pero estamos ante un lenguaje figurado. Especialmente se le llama antropopatismos. Lo hemos dicho muchas veces. Antropos, hombre, pathos, pasiones. Pasiones humanas que se le atribuyen al ser de Dios, pero que no tienen que ver nada con su esencia. Son expresiones figuradas. El Salmo 91 se lo saben, ¿no? El que habita al abrigo, pregunta, ¿Dios tiene un abrigo? Morará bajo la sombra. ¿Dios tiene sombra? No. Con sus plumas, ¿Dios tiene plumas? Tampoco. Estamos ante un lenguaje figurado y era un lenguaje muy común en la época de los salmos. Bueno, vamos al G, otro tipo de salmos. Vimos imprecatorios, pero también tenemos salmos que son salmos de oración, alabanza y adoración. Y ahí tenemos varios, ¿no? Debemos dejar en claro, en este caso, que alabanza y adoración son dos términos que se han manoseado mucho. Por ejemplo, cuando decimos ministerio de alabanza, ¿en qué pensamos? Música. Pero alabanza no es música propiamente. Alabanza es una expresión de labios que se puede dar en una frase, que se puede dar en un contexto musical, que se puede dar en una predicación probablemente. Y adoración tiene que ver con nuestra actitud ante Dios, una actitud de reverencia. Pero bueno, estos salmos tienen que ver con ello, exaltar el nombre de Dios con los labios, con la boca. Salmo 16, 55, 65, bueno, hay muchos, ¿no? Los siguientes salmos son salmos de peregrinación. H. Los salmos de peregrinación son en esencia canciones populares, también se les conocía como cánticos graduales o en subida. Estos cánticos tal vez eran entonados por los peregrinos mientras iban a las grandes fiestas en Jerusalén. O sea, mientras ellos marchaban, iban a alguna fiesta, ellos recitaban estos salmos. Y por último, hermanos, tenemos salmos alfabéticos. ¿Los han escuchado alguna vez? Salmos alfabéticos, ¿no? Aquí no se nota porque tenemos la traducción al español, pero en el hebreo los salmos alfabéticos son algunos salmos que en cada verso inician con la primera letra del alfabeto hebreo, el segundo verso inicia con otra letrita de manera armónica, con la finalidad de formar alguna frase de manera vertical. A esto es a lo que se le conoce como acrósticos. Bueno, los salmos alfabéticos o acrósticos. Las letras iniciales de los versos de los salmos 9, 10, 25, 34, bueno, tenemos varios ahí. Tienen en el texto hebreo una sucesión alfabética. Lo que tienen ahí básicamente es un código escondido que tiene que ver muchas veces con términos que exaltan a Dios. Simplemente se les conoce como acrósticos. Bueno, vamos a la parte que nos interesa más todavía. Temas teológicos. Los salmos contienen todos los temas teológicos, ¿sale? Y no voy a explicar a profundidad porque no se podría, pero bueno, con respecto a la bibliología, ¿qué nos dicen los salmos sobre la Biblia? Pues al menos el Salmo 119 trata de la Biblia de manera total. Miren, vamos a hacer un experimento.
Abran sus Biblias en el Salmo 119 y vamos a leer una parte del Salmo 119. Y díganme si no es bibliología. Recordemos que la bibliología es el estudio sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dice, me dicen cuando empieza la bibliología, ¿sale? Cuando ven algún destello de bibliología, me frenan. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Ahí está, ley del Señor. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí está. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Bueno, vamos a buscar otra parte del Salmo 119. A ver, ven el versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. ¿Bibliología? Todavía, bibliología. Y bueno, creo que está por ahí, hay un texto famoso para los jóvenes, ¿no? Que se conoce bastante. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces tenemos mucha bibliología en los salmos. Yo doy dos ejemplos, Salmo 19 y Salmo 119. Número 2, con respecto a la teología. No puse ningún capítulo porque muchos salmos hablan de teología. Se nos habla de la justicia de Dios, el amor divino, la revelación divina, la soberanía divina, Dios como un ser eterno, todopoderoso, omnisciente, infinito, inmutable. Se nos habla de su aseidad. O sea, la teología abunda en cualquier salmo. Con respecto a la cristología, ya les di algunos salmos, ¿verdad? Y leímos el Salmo 2. Ahora permítanme leer el Salmo 110. Y noten cómo contiene información cristológica muy valiosa. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me dicen en qué versículo del Salmo 110 se habla del Mesías, ¿sale? Voy a empezar. El Señor dijo a mi Señor. Pues ahí, ¿verdad? El Señor le dijo a mi Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando de dos personas diferentes a las cuales se les llama Señor. De hecho, la Biblia aquí no nos permite ver lo que dice el texto hebreo. Pero en el texto hebreo dice, dijo Adonai a mi Adonai, utilizando básicamente los mismos términos para el mismo personaje. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿En dónde está Cristo ahorita? A la derecha del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cristo está reinando ahorita? Sí, a la diestra del Padre, y eso va a durar por la eternidad. Pero en el periodo humano, desde la perspectiva temporal, su reino va a llegar a su plenitud hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Siendo el último enemigo, ¿quién? La muerte. Sigo leyendo y me frenan, ¿sale? El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, y también, primero lo presenta como el Mesías Rey, enseguida lo presenta en el verso 4 como el Mesías sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de la tierra de su ira, en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Está muy fuerte, ¿no? Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, el Salmo 110 es totalmente cristológico. Otro ejemplo, Salmo 22.
¿Lo tenemos? Este salmo es famoso, porque cuando Cristo dijo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, lo que tiene en mente es citar el salmo como testimonio al pueblo de que Él era el enviado por Dios, según el Salmo 22. Vean: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Sin embargo, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. ¿No le dijeron eso? Incluso el malhechor, ¿se acuerdan que le dijo? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y la gente que pasaba le decía: si es hijo de Dios, que le clame y que le salve. Y lo que está diciendo el salmista es: a nuestros padres tú los libraste, clamaron a ti y les respondiste, pero al Mesías no le respondes, lo desamparaste por completo en la cruz. También tenemos salmos con respecto a la pneumatología, la doctrina sobre el Espíritu Santo. Puse un ejemplo, Salmo 51, verso 11. Cuando David pecó, una de las peticiones de David en su oración fue la siguiente. Vean lo que dice Salmo 51, verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo que moraba sobre los creyentes del Antiguo Testamento, ¿se podía apartar, sí o no? ¿En función de qué? De que ellos lo desecharan, de que ellos dijeran: no queremos nada contigo ya, como David lo estaba haciendo con su comportamiento. Y por eso David dice: no lo quites de mí. Ahora, ¿nosotros podemos perder la presencia del Espíritu Santo? Ya no, porque el Nuevo Testamento dice que ya no, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es permanente. Sí, podemos menguar su influencia, pero no se va, porque no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Les conviene que yo me vaya, porque les enviaré a otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Bueno, está con ustedes, pero estará en ustedes. Entonces, de pneumatología encontramos muchas más cosas, pero pongo este ejemplo, ¿no? Con respecto a la doctrina del mal y a la doctrina del ser humano, otra vez el Salmo 51, porque se nos muestra cómo David era humano y era un ser pecador. Salmo 51, versículo 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, los salmos, al menos en este texto, nos indican que los pequeñitos que tenemos aquí, al igual que David, desde que están en formación, ya son malos, son pecadores. Vamos a pensar en los bebitos. Ahí tenemos a Danielito. Fíjense, está muy bonito, está chiquito, pero Danielito ya tiene una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Él no sabe que es pecador, él no tiene conciencia, él no tiene facultad de responder, ni tiene la capacidad de ser juzgado, porque él en este momento no tiene una conciencia desarrollada. Pero como dice el Salmo en el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Número 6, con respecto a la cosmología, puse el Salmo 19, no lo vamos a ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También se nos habla de la creación, que serían los salmos de naturaleza, ¿no? Propiamente. Con respecto a la angelología, Salmo 91, es un texto famoso, se nos habla de los ángeles, muchísimo, ¿no? Y el Salmo 91, se sabe en la parte que dice, fíjense el versículo, vamos a leer desde el 7 en adelante. Bueno, el versículo 7 habla de aquellos hermanos
que nunca se van a ganar la lotería. Y lo digo por lo que dice, fíjense, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bueno, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero tiene que ver con las plagas. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjense, aún la enfermedad, la plaga, forma parte del control divino, pero si no nos toca es porque Dios nos cuida, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién no le pegó la enfermedad que estuvo de moda hace unos años? Yo creo que a mí no me pegó porque con mi taquicardia me hubiese ido rápido, ¿no? Pero fíjense lo que dice el texto 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. O sea, Dios protegiéndonos a través de los ángeles. Sigue diciendo, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Bien, con respecto a los ángeles entonces también tenemos información. Eclesiología, la iglesia. Aunque la iglesia no existía, tenemos sombras sobre la iglesia. ¿Quién se sabe ese versículo, hermanos? Mirad cuán bueno y delicioso es habitad todos los hermanos juntos en armonía. Sobre la soteriología, la salvación del hombre, el Salmo 2, ya lo leímos. ¿Cómo termina el Salmo 2 al final? Honrad al Hijo, o sea, a Cristo, para que el Padre no se enoje, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Fíjense, desde el Salmo 2 ya se nos dice que para ser salvos tenemos que confiar ¿en quién? En el Hijo de Dios. Y con respecto a la escatología, no lo vamos a leer, pero el Salmo 110, verso 1, ya lo leímos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Otro texto escatológico. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Un salmo que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Para terminar, hermanos, retos de interpretación. Solo hice 2 preguntas, ¿no? ¿Cómo explicar los salmos imprecatorios? Ese es un primer reto de interpretación. ¿Se trabó? No pasa nada, Dieguito, ya vamos a terminar. Entonces, un primer reto, una primera pregunta es, ¿cómo explicar los salmos imprecatorios? ¿Cómo le explica a usted a una persona el hecho de que hay salmos en donde se exige que a los enemigos Dios los destruya? ¿Qué respondería usted? Que estos salmos son utilizados de una manera profética. Eso suena así. Bien. ¿Alguien más quiere añadir otra cosa? ¿Es cuando habla de la ira? Sí. Acuérdense que cuando hablamos con gente del entorno secular, no podemos abordarlos con conceptos que sean complicados. Si les explicamos un antropopatismo, de lleno se les complica el asunto un poco, ¿no? Bueno, una de las cosas es que los salmos se tienen que ver como profecías y no como el anhelo del salmista, sino como una advertencia profética de lo que les puede ocurrir si siguen en esos caminos. En segundo lugar, creo que sería bueno definir que en el Antiguo Testamento se estaba viviendo bajo un régimen totalmente distinto, donde la justicia de Dios no se había manifestado de manera plena, donde la voluntad de Dios no había llegado a su plenitud, ¿se entiende? Ejemplo, hemos dicho muchas veces que Dios en el Antiguo Testamento permitió la poligamia, lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo permitió y especificamos por la dureza del corazón. Hay que decirles eso para que lo entiendan. Sí, efectivamente estos salmos manifiestan la destrucción de los impíos, pero es precisamente porque Dios permitió todas estas cosas en la ley por la dureza del corazón del hombre. Ahora, en la enseñanza de Cristo, tenemos la plenitud de la verdad. Y entonces en Cristo nos damos cuenta que lo que Dios desea, no lo que Dios permite, sino lo que Dios desea y anhela,
es que amemos a nuestros enemigos. Otra pregunta como reto de interpretación: ¿cómo explicar las descripciones escandalosas sobre Dios? Me refiero a con sus plumas te cubrirá, se burlará, se reirá. ¿Cómo lo explicamos? En el lenguaje hebreo se utiliza un diferente lenguaje donde aborda características de Dios con la cual podemos entender algunas pasiones que se le atribuyen a Dios. Sí, creo que sí. Creo que podemos mejorar la forma de transmitirlo, pero sí está bien. O sea, en la época de los Salmos, o en el texto bíblico que estamos notando, se usa un lenguaje figurado y propio de los hebreos, en donde para entender el ser de Dios, que es un ser infinito, se usan pasiones humanas para que nosotros lo podamos comprender. Si es con una persona secular, así tal vez, ¿no? Si es con un hermano, podemos ahondar un poco más. Y bueno, hay muchos retos de interpretación de seguro en los Salmos, ¿no? Son 150 capítulos. Y bueno, hermanos, esta es una mera introducción. Ya con esta información pueden leer los Salmos con una mejor conciencia, mayor claridad. Vamos a hacer una oración, ¿sale? Padre, te damos gracias por el tiempo que tú nos has regalado. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.